Buenas tardes, yo soy Sebastián Alvarado desde Tucumán y estamos en el Instagram de Familias Argentinas y esta tarde vamos a conversar con Gustavo Aguali, tucumano. Ahí está Gustavo y lo voy a invitar a sumarse a esta charla. Les recuerdo que nos pueden seguir por el Facebook. Es una asociación civil que se pueden sumar y que la misión que tiene es resguardar los datos que están en la web. Así que los invitamos a sumarse. Bueno, ahí está Gustavo. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo te va? Mucho Él, gusto. les cuento, es tucumano. Gustavo Wally, estamos conversando con él y en este momento está bastante lejos de Tucumán, allá en el hemisferio norte. ¿Estás dónde? ¿En Nueva York? Así es. No, en No, Washington, en Washington, D.C. D.C. Así es. Y bueno, es un cantante barítono ya de una trayectoria importante. Y te quería preguntar, en primer lugar, gracias por aceptar esta charla. No, gracias a vos, un placer. Y te quería preguntar si, si vos conocés tu historia familiar, si te has interesado por ello. Sí. De mi historia familiar no la conozco, por supuesto, al detalle. Conozco bastante de la historia familiar porque mi casa siempre ha sido. Mis padres siempre nos contaban historias y siempre recordaban con particular cariño la historia de sus padres y cómo llegaron a la Argentina. Entonces, siempre estuvimos en contacto con ese pasado. O sea que en tu casa sí se hablaba de esa memoria familiar, era un tema, digamos, presente, ¿no? Definitivamente, sí. Vos sabés que yo descubrí la figura de tu padre, Antón, eh, hará hace 2 años, pienso, porque la Alianza Francesa me pidió que escribiera la historia de la Alianza Francesa cuando Ajá. fue el centenario. Y claro, Antón Aguali, estamos hablando de él, fue presidente de la Alianza Francesa de Tucumán, que ha cumplido 100 años en el año 23. Ujú. Y bueno, Gustavo es hijo de él. Y ha tenido un papel bien importante en esta misión que tiene la Alianza Francesa, ¿no? De unir estas dos culturas, y que en Tucumán ha tenido un peso bastante, muy importante, ¿no? En la cultura francesa. Sí, bueno, en Tucumán en general y en el caso particular de mi familia, eh, hemos tenido un contacto especial porque mi padre fue becado 2 veces, eh, a Lyon primero, después a Dijon, y primero en el año 51 para estudiar, una vez que se había recibido de médico, y después en el 58 nuevamente con la beca René Rich. En esa oportunidad ya vuelve con mi madre y entonces la cultura francesa para mi padre era una cosa muy importante. Francia le había dado tantas oportunidades de formación, se había hecho grandes amigos, el aprendizaje del idioma. Entonces, cuando ya estaban asentados en Tucumán, recibíamos amigos de Francia todo el tiempo, incluso catedráticos que mi padre invitaba a la universidad. Así que estábamos bastante conectados con los franceses. Sí, vos sabés que yo conversé con tu hermana Laura. Ajá, Y ella me contó, yo la entrevisté porque buscaba yo alumnos de la Alianza Francesa. Y entonces, bien. bueno, ahí me pasaron su contacto y ella me comentaba anécdotas bien interesantes porque ella se quedaba en Alianza hasta que tu Sí. padre la pasaba a buscar y lo conoció al poeta este que vivía enfrente de la Alianza, que en este momento no me acuerdo el que estaba en silla de ruedas. ¿Cómo se llamaba el poeta Francisco Ah, Pancho sí, Pancho Galíndez. Galíndez? Y bueno, y Sí, ahí, yo lo conocí a Pancho, sí. qué Un genial. prócer Claro, tucumano. Roberto Espinosa escribió mucho sobre el Pancho, sí, sí. Roberto Espinosa escribió ese diccionario biográfico cultural. Sí, ahí Es estoy también yo, sí, en muy ese diccionario. interesante porque, claro, ahí están los personajes que hicieron a la historia de la cultura en Tucumán en el siglo XX. Y claro, estás ahí. Y aparte, tu padre también recordar que fue médico y Ujú. académico, ¿no? Muy Exactamente, sí. reconocido. Él volvió durante su segunda beca, él volvió en algún momento en barco a concursar la cátedra. Este,
de cirugía en la que él estuvo después como titular por 40 años. Exacto. Esas épocas no era tomarse un avión, y, ¿no? Viajabas en barco, imagínate lo que era eso, ¿no? Pero la avidez de progresar, de nada, de trabajar duro, era una cosa muy... las cosas no eran tan fáciles como son hoy en día, ¿no? Con la tecnología y todas estas cosas. Eran Eso es verdad, importantes. eso es verdad. Y volviendo a la historia de tu familia, ¿de dónde Sí. provienen los Aguali? Bueno, vienen del lado de mi madre, mi familia, mis abuelos maternos provienen del norte de Siria, Mirá, de Latakia, ¿no? Que es una bahía, una playa, ¿no? Eso es la información que yo tengo, ¿no? No sabemos exactamente la fecha en la que mi abuelo materno, Antonio Guraib, arriba a la Argentina, pero sí sabemos que viene acompañado de un tío materno, Antonio Eleas, que era un viajante autodidacta que hablaba 8 idiomas. E incluso wow, mi hermana tenía los diccionarios de latín, griego y hebreo y otras cosas que atesora ¿no? de Antonio Leas, que fue un viajante bastante exitoso y vino acompañándolo a mi abuelo, Antonio Guraib, que se asentó como comerciante en el Ingenio Santana, y ahí proveía todo el sur y a los Hileret, a los y Gileres, claro. sí, se hizo un comerciante muy, muy, muy fuerte, que se casó medio raptándola a mi abuela, que se hacía en esa época, ¿no? La llevó a la casa del diputado nacional Wadi Dip, que era una persona bien vista, y ahí estuvo al resguardo de la mujer de Wadi Dip, que se llamaba la Machucha, le decíamos la tía Machucha, y ahí estuvo al resguardo hasta que se casaron, entonces tenía 16 años, y, Claro. y tuvo 12 hijos con Antonio Buraib. Ella se llamaba Basma Jacobo. Ah, mira, qué increíble. Era una familia un poco más humilde, y bueno, y ahí constituyeron la familia. Y él trabajó muchísimo, ellos le fueron muy bien, y sus hijos todos Claro. desde la Sophie, que le dicen Sophie, pero era Cleopatra Guraib, la mujer de Alfredo Amenábar, en adelante todos fueron Ah, universitarios, en fin. claro, Sí. claro. Este, y del lado de mi padre, eh, ellos venían del Líbano, de un pueblo cerca, creo que se llama Badarán, un pueblo cerca de Beirut. Ah, sí, Eh, Viajaron, la historia es que mi abuela Laila Tawil, en esa época estaba invadidos por el Imperio Otomano y tenían raptados a la mujer, a los niños, a la gente grande. Entonces, los padres de mi abuela Laila hacen un arreglo, el padre de mi abuela Laila con el padre de mi abuelo Tawil, Awali. Entonces, le dice, con ese muchacho, abre una ventana así, una cortina, con ese muchacho te vas a casar y te vas a ir a la Argentina. Porque mi abuelo ya estaba, ya habían decidido que él tenía que ir a la Argentina. Se los casaron, se subieron al barco y se vinieron a la Argentina. Vino mi abuelo paterno, mi abuela materna, con su padre, Félix Awali, y su mujer, Jacob, y una tía, la tía Emma. Eh, Llegaron a Argentina en mediados del 22, calculo, porque mi padre nace en agosto del 23. claro. Se instalan en Tacopalta, en medio del campo. Y mi abuela era una mujer educada en colegio francés en Beirut. Claro. Venía de una familia más acomodada y termina en ese lugar, Pobre, qué imagínate, prueba. sí, año 23, 22. No, realmente y ella tiene 6 hijos y cría a sus hijos. Bueno, es una historia un poco triste porque mis dos abuelos paternos mueren jóvenes, mueren a los 45 años. Oh, la, la. Él de un cáncer de colon, mi padre ya estaba casi recibiéndose de médico,
y él quiere volver a ayudarle a su madre, que también tenía un negocio, ¿no? Una venta como hacían los árabes en esa época, siguen haciéndolo por supuesto, y menos exitosa que los Huraí, pero bueno, vivían de eso. Y mi abuela dijo, de ninguna manera vos te vas a recibir de médico. Mira. Entonces se recibió de médico y al mes de recibirse de médico, mi abuela fallece. Según Oh, mi la, la, padre cree que tenía que ver con la. una, ¿cómo se llama? No me sale el nombre de la enfermedad, el Chagas, la enfermedad de Chagas. Qué tremendo, che. Sí, entonces queda mi padre, hijo mayor, y con 5 hermanos, Con todos sus hermanos. bastante más chicos. Bueno, esa es la historia básicamente de la... Hay un dato de color, no están de colores, que cuando llegan y se instalan en Tacopalta, con su negocio, al poco tiempo, mi padre tenía meses, unos asaltantes entran a la casa y en la lucha matan a mi bisabuelo, al abuelo Félix. Oh, la. ¿Sí? Entonces quedan sin a la persona que había motivado todo ese viaje y mi bisabuela, la Jacob, dice, nunca aprendió el español porque dijo, yo jamás voy a aprender el idioma de estos bárbaros. Qué tremendo, ¿no? Sí, Wow. sí, triste, triste. Sí, y o sea que tu padre quedó a cargo de sus hermanos, Así es, que eran cinco más. así es. Y ese núcleo, digamos, de los seis hermanos han tenido descendencia. Sí, sí, todos, todos. ¿Son numerosos ustedes o? Bueno, tenemos muchos primos, sí, Muchos tanto primos, me de los dos imagino. lados. Imagina que mi abuela Bama, mi abuela materna, tuvo 12 hijos. Sí. Tres, creo, 3 o 4 fallecieron en la infancia, pero 9 que crecieron, desarrollaron sus vidas, así que somos numerosos, Por los dos lados son por numerosos. los dos lados, sí, sí. Claro, de ahí tu posteo del doctor Amenábar. ¿Eran primos? Definitivamente. Claro, Mi tía Sophie Amenábar, el, el nombre de pila es Cleopatra, que no se mira, usaba, le llamaban Sophie. Todos los nombres de las mujeres Gureybe eran muy interesantes. Elvira, Nur, Cleopatra, Suhaila, mi madre. mira, Todos los nombres muy bellos. Sofía Uraib se casa con Alfredo Amenábar claro. y él era de Santa Fe, se viene a Tucumán. Ella estudiaba ya medicina, deja medicina, se casa con Alfredo Amenábar, se viene a Tucumán y bueno, tienen sus 6 hijos. Y Jesús, lamentablemente Jesús, fallecido, o sea, es primo hermano mío. bueno, claro, ellos son los que vivían en la 9 de julio, ¿no? Claro, Exactamente, ahí cerca de Santo Domingo, sí. así es, exactamente. Les contamos a quienes no conocen, y porque nos ven gente de otras partes también, que en Tucumán el doctor Amenábar, bueno, fue una figura, digamos, legendaria, no solo en su profesión de médico, sino porque en la época de la pandemia, bueno, pobre, combatió, se contagió y bueno, y ahí, eh, to- como un guerrero, dio su vida ahí en la trinchera, ¿no? Seguramente. Definitivamente, Sí, sí. definitivamente. Qué momento el de la pandemia, increíble, ¿no? Pero bueno, lo hemos pasado, pero mucha gente quedó ahí en el camino y con esa esperanza de encontrar una vacuna, una solución en ese momento a algo que no se sabía. Tremendo eso, ¿no? Sí, Muy, muy, muy triste, sí, muy sí. triste. Escúchame, y o sea que su familia viene del Mediterráneo al sur y al corazón, digamos un poquito. Los cordobeses van a decir que ellos son el corazón de Argentina, pero bueno, ahí Tucumán también un poco el corazón. Acá se declaró la independencia, entre otras cosas. Eh, Ujú. y se vienen a Tucumán y después vos, en tu camino personal, estudiás en Tucumán música, pero luego Sí, te vas a perfeccionar a Buenos Aires. exactamente. Yo estudiaba ciencia económica y estudiaba música en la Escuela de Música de la Universidad y cantaba en el coro universitario de Tucumán bajo la guía del maestro Andrés Aciar y también integraba el octeto de cámara, Claro. que era una especie de, no era una especie, era un grupo de cámara pagado por la universidad
para que haya un grupo especializado que pueda hacer música de cámara, música un poquito más compleja que con el coro vocacional no se podía hacer. Eso era, como yo digo, el juguete del maestro Aciar, que hacía de todo y era un tipo extraordinario, es un tipo extraordinario. ¿Y vos qué edad tenías ahí? Eras Yo joven, estaba en la facultad, empecé a los 18 años el coro juvenil con la Gringa Machado de Arte y después al año siguiente pasé al coro universitario ya adulto a los 19. Y ahí hice toda mi experiencia coral hasta que en el 19 se concursó esos 8 cargos, yo gané uno y se tuvo una experiencia en donde teníamos que utilizar la plata para estudiar, ¿no? Entonces claro, nos mandaban a estudiar distintas cosas, leer idiomas, música. En mi caso yo no necesitaba estudiar música porque yo había hecho toda la escuela de música, pero sí técnica vocal. Ahí descubrí el amor por el arte lírico y empecé a explorar mi voz, que hasta entonces yo estudiaba piano en la escuela de música. Y para hacerte, digamos, la historia un poco más breve, hice un debut en el 92 con Flauta Mágica, después vinieron 2 óperas donde yo cantaba con primarios, conocí al maestro Ricardo Yost en Tosca, me fui a Buenos Aires buscando una guía, ya estudiaba acá en Tucumán con Laura Varela, por supuesto, y bueno, al año siguiente me fui, bueno, el año siguiente viajé todos los meses a tomar clases, ¿no? Iba de lunes a lunes, tomé clases todos los días qué bárbaro. de canto con el maestro Joss, que finalmente me aceptó porque no enseñaba. Decidió decir, bueno, está bien, yo insistí tanto, me fui hasta allá a golpearle a la puerta. La cuestión es que en esa circunstancia, ese año viajo todos los años a tomar clases. A fin de año tomo la decisión de instalarme en Buenos Aires, en el año 94. Ahí hice el Instituto Superior de Arte Lírico del Teatro Colón. Wow, claro. Hice mi debut en el Colón en diciembre del 95, haciendo un sinfónico coral, y después, como solista, y después, en el 98 termino la maestría de canto, y ahí me voy con una beca, una ayuda de la Fundación Teatro Colón, y también la Fundación Banco Empresario que existía en esa época. Sí, claro. Este, Paul Terán estaba ahí, ¿no? Paul Terán Noguera, sí, sí, claro. sí, el ICO sabe que es el También, gerente del teatro, claro, sí. muy Exacto. importante. Sí, Importantísimo. sí. Y bueno, Elías. y ahí mi derrotero empezó ahí, bueno, me fui a Estados Unidos, me instalé, ya son 25 años, hice mi carrera, viví 13 años en Nueva York, hice todo un poco y hace 13 años que vivo en Washington. En Washington. Primero empecé mi carrera freelance a cantar en compañías regionales, tenía un agente, después tuve otro agente. Canté para la Iglesia Católica mucho tiempo, como cantor en la Catedral de St. Patrick's en Nueva York. Wow, qué maravilla. Canté para 2 papas, canté para Mirá, Benedicto, como solista en la novena Sinfonía de Beethoven. Después canté para el para Papa Francisco, que aquí en Francisco, Washington, muchos años más tarde. claro. Bueno, ha sido una experiencia interesante vivir estos últimos 25 años acá en Estados Unidos. Y ahora hace 13 que soy docente en la Universidad Católica de las Américas, donde estoy en la cátedra de Vocal Performance como asociado y además dirijo un centro de estudios de música latinoamericana para graduados. Se llama Latin American Music Center for Graduate Studies in Music. Y ese centro de investigación de música latinoamericana, ¿tiene, digamos, un corte en el tiempo o es del siglo, por supuesto, del siglo XX, XXI? ¿O es, Mira, digamos, para si cantantes de querés la te cuento época? brevemente un poco el Sí. background de ese centro. Ese centro fue creado en el año 84 y su primera eh, directora fue la musicóloga tucumana Emma Garmendia. Wow. El Hay derrotero, tucumanos ¿no? por todas partes. Sí, ella hizo su doctorado en la universidad y lo creó la doctora Elaine Walter, que este año la celebramos con un premio, pero ella dirigió el centro hasta el año 2000 en que se retiró. O sea que ha sido su hijo ese centro, él lo ha nutrido, lo ha desarrollado. Muchísima gente importante de toda Latinoamérica fueron becados por
el Inter-American Music Council, que pertenecía a la OEA, a Wow. estudiar en la universidad. Y así muchísima gente importante que ahora ocupa cargos importantes en distintos conservatorios y universidades de Latinoamérica estudiaron, hizo su minor en Latin American Music en ese centro. Y bueno, desde que yo empecé el directorship hace 6 años, me dedico un poco a reflotar ese proyecto, crear oportunidades para músicos latinos, hacer trabajos de investigación, Claro. aplicar para grants, que se llaman, ¿cómo le llaman en español? Subvenciones. Acabo de Exacto. ganar, he ganado 2 subvenciones de la Latin Grammy Cultural Foundation y ahora Felicitaciones. recientemente uno del Consorcio de Bibliotecas de los Estados Unidos que nos permite digitalizar, Qué maravilla. sí, un montón de Sí. material. Qué interesante eso de, ¿no? Esto de que mencionabas hace rato vos, la facilidad hoy de investigar por la tecnología que tenemos. De Ujú, pronto tenemos la enciclopedia en el celular, o sea, tenemos el libro en el celular, ni siquiera ya es la computadora, ¿no? sí, Y este proyecto, has visto, de la ONU Memoria del Mundo, que es de los ajá, años 90 por ahí, sí. que tiene mucho esto de digitalizar las producciones intelectuales, musicales, bueno, en fin, para conservar esta gran variedad de la cultura humana, ¿no? Por Eh, supuesto, por supuesto. Por supuesto que no se trata de digitalizar cualquier cosa. Nosotros hemos hecho un estudio profundo de la colección claro, y por supuesto lo que está para digitalizar son cosas muy específicas que no hay en ningún lado. exacto, Nosotros exacto. tenemos una colección de LPs de música brasilera de como Wow. 2.500 unidades, de las cuales hemos seleccionado 538 que no existen en ningún lado. Qué Para trabajo esto. 500 es una cifra. Es una cifra. Después tenemos una colección que yo me acuerdo ahora el número de cassettes grabados de masterclasses, de lectures, de presentaciones, que tampoco son la historia del centro que tienen que ser digitalizados. Cinta abierta, ¿no te acordás la cinta Sí, abierta? sí, sí, sí. Que le llaman reel to reel, con conciertos de obras, de premier de obras latinoamericanas que se hacían en el salón principal de la OEA, también únicas. Así que bueno, ahí tenemos un trabajito por delante. Y qué interesante esto de, digamos, en tu familia, esto del moverse, es como que todavía continúa en vos, porque ya no estás en Tucumán, ni en Argentina, ni en Buenos Aires, estás ahora allá en el norte y también te moves bastante, ¿no? Viajas mucho, has estado hace poco acá en Tucumán. Sí. ¿Haciendo qué en Tucumán? Bueno, he estado bastante, he estado 2 meses en Tucumán. Llegué a celebrar los 40 años de la Orquesta Juvenil de la Universidad. Hice dos Claro, del conciertos maestro con Gustavo. Gershman. Así es. Claro. Ha sido una muy hermosa experiencia, han sido conciertos hermosos. Y yo, por supuesto, honrado y orgulloso de ser parte de ese festejo, porque, bueno, la ópera más importante que ellos hicieron, que fue La Flauta Mágica, yo era el participante principal, digamos, ¿no? Del 92. Y después me quedé, hice 2 recitales de música de cámara francesa, Así me han eh, comentado. Yo no he podido ir, pero me han comentado, les gustó mucho, sí. sí, uno en el Alberdi, y después me quedé ya para ensayar Carmen, que la cerramos esta semana pasada. Sí, 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 sí. El 7. Así que ha sido lindo, mucho trabajo, poca vacación, pero me encanta, yo lo disfruto. Y aparte Tucumán, has visto que tiene esa vida social, me imagino que está tironeado entre la familia, los amigos y el trabajo. Sí, 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 no. En ese sentido, eso es lo que me encanta de volver a Tucumán, porque te reencontrás con los amigos de toda la vida, con tus amigos, con tus familiares, en fin, haces actividades, vas a San Javier, a Tafí, a Cafayate, en fin, son cosas que solamente te llenan de una energía especial para volver al resto del año, ¿no? Eso es verdad. Y vos ya ahí estás con actividad, porque las clases empiezan ya ahora en Ya septiembre, ¿no? empezaron, ya empezaron. Yo Ah, llegué tarde, empecé a trabajar remoto, pero bueno, yo ya empecé con el centro a organizar, porque hay muchas cosas que organizar, claro. y ya esta semana empiezo a full con clases de canto, tengo una clase que se llama Opera Workshop,
es básicamente enseñarle a estos chicos las técnicas de actuación para la ópera. Claro. Y bueno, ahora estoy ensayando una ida con la Washington National Opera, empecé ayer, así que estoy también ocupado con eso, Ya estás en tu año, digamos así, académico y laboral, a etcétera. full, a full, sí. Y escúchame, y por lo pronto, me imagino que sos bilingüe, trilingüe, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Te has formado en No, 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 Tucumán? tanto nada. Pues, Pero, hablo, por supuesto, español, inglés y hablo bastante bien el italiano. ¿y el francés? El francés Más bastante, vale, pero por tu no. padre, me imagino, ¿no? No, pero no, no. No, yo fui más por el inglés, pero el francés lo manejo bastante bien. Y básicamente, y después entiendo algo del alemán porque lo canté y también canté el ruso. Wow. Este, Eso no me imagino, eso cómo será cantar el ruso. difícil, difícil. Sí, Te porque lleva otro meses alfabeto, memorizar porque tenés que utilizar. mm, ¿Ah? ¿Perdón? otro alfabeto para leer, ¿cómo haces, no? Sí, Hay sí, que sí, aprenderlo. totalmente. Sí. Y hace entre literación y vos aprendés, ¿no es Claro, cierto? claro, Por claro. supuesto que tenés que saber lo que estás diciendo y todo, es un trabajo de hormigas. Me imagino, porque aparte vos que te dedicás al canto lírico, también un poco de actuación, lo histriónico ahí, ¿no? Te- Bueno, siempre como digo yo a mis discípulos, la palabra va primero. ¿Sí? claro, Es arte cantado, teatro cantado. El teatro no podés producir lindos sonidos y no saber lo que estás diciendo. mm, El drama tiene que ver con la palabra, mm, ¿no? Y bueno, eso es fundamental. Así que definitivamente hoy en día no se concibe a un cantante lírico que no sea actor, que no claro que sepa sí, expresar los sentimientos que traen las palabras, las situaciones, los encuentros, las interacciones, todo eso es fundamental. Sí. claro, claro que sí. Antes que me olvide, volviendo al tema de irse, venir y qué sé yo, Sí, quería comentar que efectivamente yo lo pienso a veces, ¿no? Mis abuelos hicieron ese sacrificio para venir a la Argentina y de pronto uno se va a otro lado, emigra, ¿no? Es una cosa bastante rara. Y en el interín también de mis abuelos, me olvidé contarte, que parte de la familia Wally, que vinieron en el 20 y pico, se quedó en Brasil ah, mira, y también en Estados Unidos. Yo me conocí con una mujer que trabajaba en una compañía de ópera acá, acá no, en Nueva York, en Brooklyn, libanesa, me decía, un país tan pequeño como el Líbano, con tantos libaneses en todos los rincones del mundo. Y tenía razón. claro. Y eran parientes casi, Casi, ¿no? todos somos primos. Todos son primos, claro, como en Tucumán. Es una Todos gran somos endogamia, vos ves. todos los paisanos somos primos, sí, sí, sí. Y escuchá, y esta memoria familiar que vos has cultivado, digamos, en tu infancia y en tu adolescencia, en el seno familiar, continúa hoy en las nuevas generaciones, se junta la familia, se cuentan esas historias o Mira, somos bastante, bastante unidos como familia. Por supuesto que las cosas, la generación anterior, no todo el mundo está totalmente amalgamado porque se empiezan a claro, dispersar, cada uno se sí, va a distintas provincias, que lo que sucede naturalmente con toda nueva generación, ¿no? tal cual, No todos, pero tenemos un número importante de primos, hermanos y primos segundos con los cuales nos, digamos, seguimos viendo. Tenemos un contacto muy estrecho. O está sea, bueno. compartir todas las fiestas, visitan, bueno, yo no porque vivo acá, pero mis hermanos se visitan todas las semanas. Bueno, está bueno eso, Sí, 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 sí. Y está y bueno. se mantiene la memoria familiar. Y claro, porque esto que yo había puesto esta charla, ¿no? La cultura como que produce o ayuda a conocer la identidad, a producir identidad, ¿no? Lo decías vos en una entrevista que te hicieron acá en Tucumán y me pareció un lindo título porque vos dedicado a lo bello del canto, ¿no es cierto? A algo totalmente gratuito y el Ujú, cual te exige a vos una técnica, bueno, esto que venís mencionando, ¿no? El estudio, la disciplina, etcétera, ujú. para ofrecer algo bello. Y eso algo bello a la vez hace, ¿no es cierto?, la condición humana, pero también a lo personal, a lo tuyo, porque hay algo, ¿por qué te has dedicado a la música, al canto puntualmente, ¿no? Eh,
hay mucho de este famoso tío que yo te comenté al principio, al tío Antonio Eleas, que era el viajante que lo trajo a mi abuelo Antonio Uraib, ¿no? Que era un tipo que le gustaba la música, que cantaba, que le gustaba, que era autodidacta, que hablaba todos estos idiomas. También hubo un tío, hermano de mi abuelo, Julio que Gurayev, se llamó Gurayev en vez de Guraib. Su nombre cambió un poco, se fue a vivir a Córdoba, e incluso la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba abrió una cátedra de árabe para él. Él Wow, fue el primero que tradujo el Profeta de Khalil Gibran a un idioma wow. que no sea el árabe. Y a partir de esa traducción, después se tradujo al inglés y Gibran se hizo famoso en el occidente, ¿no? Qué increíble, mira, o sea que implicados ustedes ahí en esta cosa de mover la cultura, ¿no? Porque hacer una traducción y después que eso Bueno, se... en particular este tío nuestro, Sí. ¿no? Y tío abuelo. Y también había un tío, un abuelo Nicolás, que no estoy seguro bien por dónde venía, creo que en la parte de mi abuela, que era decían que llegaba, él vendía cosas de pueblo en pueblo y siempre llegaba cantando. Y mi madre me decía, le has heredado al abuelo Nicolás ese amor por la música. Mira, qué genial. ¿Y esto del canto empezó así de niño o cómo descubriste esa vocación? Yo siempre cantaba, pero la música, o sea, nos tocaba a todos porque mis padres nos mandaban a estudiar música. Yo Claro. hice iniciación musical con la famosa Hilda de Niflé, la húngara que vino a la universidad en los años 50, Claro, que introdujo el Bela Bartók al programa de estudio de la Escuela de Música, en fin, una mujer muy querida por la comunidad musical de Tucumán. Y yo a los 7 años ya me sentaba en un banquita con un almohadoncito, me enseñaba, me escribía en papel glacé la redonda, la blanca, la negra, para que yo aprenda y haga las cosas bien o mal, siempre había un chocolatito en la punta un del premio. piano Qué de genial. premio. Y bueno, después seguí con la escuela de música, mis hermanos también. Y el canto llegó de casualidad en el coro universitario. Ah, Ahí claro, me claro. encontré con mi voz y después al empezar a estudiar canto con seriedad con Laura Varela, me descubrí con la ópera, que era un género que yo conocía de lejos, no le había prestado atención. Y ahí fue en que realmente fue como un amor a primera vista con el arte lírico, ¿no? Mira. Es como que dije, esto es lo mío. Y Pero ahí ya, mirá que es difícil, mirá que es muy difícil, que no lo pueden hacer. Es que no me importa, yo no sé si dónde voy a hacer, cuánto voy a hacer. A mí lo que importa es que eso es lo que me gusta. querías hacer eso. Qué Sí, genial. Y bueno, lo has logrado y aparte ahora ya estás como pasando, digamos así, eh, con tu trayecto de maestro, de profesor, ¿no es cierto? Transmitiendo esos conocimientos, que también es una hermosa vocación, ¿no? El ser profesor. definitivamente. Cuando se me planteó la posibilidad incorporarme al staff académico de la Universidad Católica, en la duda de salir de Nueva York, ¿no? Como que uno ya, de salirse de Nueva York se parece como un paso imposible, ¿no? Después de 13 años. Digo, voy a probar un año. Iba y venía durante 2 semestres, 3 días a la semana a dar clases y volvía. Después, a fin de año, dije, al final del 2012 dije, no, ya está, Washington me gusta, me instalo, y aparte pensé, siempre me gustó enseñar. Esto es una cosa que lo heredé de mi padre, que fue docente universitario, y mi madre también, fue profesora de la Escuela Sarmiento por años. Claro, claro. Este, y los dos docentes, yo dije, me he dado cuenta que desde el primer día me gustaba enseñar. Volví a los ensayos del coro después de una clase de canto y lo primero que hacía era querer enseñar eso a mis compañeros. Se ve que estaba así, ¿no? El Era entusiasmo. esa pulsión de compartir el conocimiento. Qué maravilla eso. Está bueno eso porque el maestro, digamos, tiene esta cosa, ¿no? La figura del maestro así arquetípico, pienso yo, Sí. esta cosa de lo generoso, ¿no? O sea, no puede no transmitir cuando encuentra un buen discípulo, ¿no es cierto? Y tierra fértil ahí, mandar ese mensaje, mandar ahí la semilla para que germine. No sé cómo explicarlo, pero es como una necesidad interna
que qué está bueno. siempre presente. Y cuando tengo al frente un interlocutor Mm. ávido, es como que estoy Claro, porque en, lo olfateas ya. en la gloria, sí. Lo opuesto también es frustrante, ¿eh? Cuando te encontrás Ah, con por alguien de supuesto, eso frente y sí. que no, y que es como dice mi jefa, acercás el caballo al agua, pero si no quieren beber, No hay caso. No hay caso, no hay, no hay caso. Y bueno, no sé cómo será ahí puntualmente con los alumnos que te tocan, pero ¿cómo percibís vos? Te quiero preguntar ahí mezclando tu experiencia de docente, me sí, imagino de lector también, ajá, este, este, este momento de, digamos, así como de la historia del lector, ¿no? Porque yo en algunos jóvenes veo que sí hay el gusto por y en otros, o sea, no hay caso que lean lo que tienen que leer y no, y elaborar una posición crítica. Yo enseño en la facultad y con algunos muy bien, pero con otros no hay caso, no sé si no les interesa leer, profundizar en lo que están leyendo. ¿Cómo percibís eso vos en los más jóvenes? Bueno, yo creo que estamos viendo una época de transición bastante compleja y en lo que se refiere al entendimiento, al estudio a través del texto y del conocimiento que viene con la lectura, Mm, eh, es- evidentemente todo está cambiando a ritmo vertiginoso y no sé si cuánto lo podemos revertir o manejar. Creo que no hay manera, ¿no? Hay que adaptarse y ver cómo sí, uno se adapta a las circunstancias. O sea, pone los libros uno para leer, lee las cosas, qué sé yo. Ahora yo estoy preparando una clase donde les asigno un libro a los estudiantes y cada clase tiene que estudiar un claro. capítulo, ¿no? Y después lo tenemos que comentar y qué sé yo. Este, pero ahora tenés tantas herramientas para irte por las tangentes, agarras el chat GPT, buscas la información que te haga un resumen, después te distraes con el Instagram, te pasás mirando cosas así, Sí, y eso crea una actitud mental de dispersión by default, muy fragmentada, sí. Sí, sí, muy fragmentada. sí, sí, sí. Este, mm, es Y, complejo, no tengo sí, porque nosotros que somos, yo tengo 50 años, ¿no? Entonces, Ujú. ya en el siglo pasado, y vivimos esa transición de la cultura, digamos así, del papel a lo digital, ¿no? Entonces, nos toca movernos ahí, porque los más jóvenes, bueno, ya ellos nacieron con esta cuestión. Pero nosotros, así como de pronto, te quedás así, yo por lo menos sorprendido con algunas situaciones que vos decís, wow, nunca se me habría ocurrido. Y la Bueno, escritura, no, un dolor de cabeza. Algunas veces un dolor de y cabeza. la escritura, claro, no nos damos cuenta, pero ya no nadie toma apuntes, todo el mundo está con las computadoras, escribe, ¿sí? Y ¿no? Y cuando te pones a escribir de pronto decir, oh, Sí. ya no es como una cosa que se pierde la práctica, ¿no? Como todas las cosas. Y hablando de escritura, has compuesto alguna obra? ¿Has escrito alguna obra? ¿Algún canto? No, no, no. Tuve algún momento en la adolescencia que quería hacer cosas así populares y después me dije, no, no, esas son estupideces. Que me distraía y me concentré en lo que yo pensaba que tenía que concentrarme. Te digo que tengo imaginación, que lo podría hacer, ¿no? Pero aparte no estudié composición en sí, para hacerlo Claro, bien tenés que estudiar contrapunto en profundidad, tenés que manejar claro, la más armonía técnico. clásica. Claro. Este, capaz que me viene, a veces uno no sabe en qué momento te viene una beta, quiero componer, ahora estoy pensando en pintar, tengo ganas de empezar a explorar la pintura. Qué maravilla, qué lindo. Está Ah, bueno. y también la escritura, porque estoy trabajando en un libro junto con la fonoaudióloga Priscila Portillo de Tucumán. Ah, qué lindo, qué Estamos, bueno. estamos armando un libro conjunto en donde encaramos el canto en general, la técnica en particular, desde un punto de vista científico, desde el aspecto de su formación y un punto de vista de pedagógico, mi parte, ¿no? Y la experiencia del escenario. Qué genial. ¿Y eso pero eso va a ser, es un proyecto o ya están ahí en Estamos, produciendo? estamos que ya estructurándolo, ¿no? Ah, Ya muy tenemos más bien. o menos la estructura general, sí. Bueno, ya es una gran cosa. Bueno, espero la presentación de ese libro, ¿no? Y que, Ojalá, no sé cuándo, pero te bueno, cuento después cuando suceda.
Escuchá, y tocas piano? ¿Seguís tocando el piano o te has ido por otro Bueno, instrumento? no soy pianista, no soy pianista, No, nunca lo fui, creo, nunca tuve el talento del pianista, pero el estudio de piano definitivamente me sirvió para estudiar, para aprender las obras que tuve que aprender mientras estaba intensamente en carrera y aún a hoy cuando tengo que aprender cosas nuevas y acompaño a mis estudiantes en clase, definitivamente, sí. claro, claro, claro. Escuché, y bueno, ¿y te ha tocado estar ahí en Nueva York en el atentado de las Torres Gemelas o ya no Sí, estabas? sí, estaba ahí. Órala, ¿qué momento? Yo estaba ahí, yo me instalé también creo que en marzo del 2000. Yo estaba viviendo en Washington Heights, sonó el teléfono, yo tenía un roommate, compartí el departamento Sí, con un roommate que viajaba mucho por trabajo, entonces llama el teléfono y deja un mensaje. En esa época tenían los contestadores sí, automáticos, preguntando si él estaba bien. Entonces yo me levanto, escucho el mensaje que es raro, porque dicen, ¿qué está pasando? Espero que estés bien, que no estés en ese vuelo. Bueno, wow. prendo la televisión y recién habían tirado la primera torre. Yo vi en vivo Wow. el Sí. segundo avión y fue una cosa, qué sé yo, brutal, brutal. Después lo que siguió es salir Mm, corriendo a buscar provisiones en los supermercados, todo el mundo en la calle buscando porque mm, estábamos en situación de guerra. Y la semana anterior, sí, dato de color, estaba con un grupo de amigos argentinos paseando, cruzamos el puente de Brooklyn, llegamos ahí al World Trade Center y nos sentábamos en unas banquetas al lado de las Torres Gemelas y mirábamos al cielo. Y como pasaban las nubes y la altura de la torre, te daba la sensación que la torre se caía, ¿no? Jugábamos a eso, qué jugábamos a bárbaro. eso. Wow. Cruzamos para el otro lado, al Brooklyn Beach, a ver la vista del lado de Brooklyn. Y me acuerdo que nos paramos así en una baranda a mirar. Y yo hago el siguiente comentario, era como 6 o 7, yo hago el siguiente comentario. No veo las torres. Y mis amigos se ríen, sí, no ve las torres porque las tenía ahí encima. ¿Has visto cuando vos visto que empezás a mirar otras cosas y Sí, se no ves lo te más desborda. obvio que está delante? No veo las torres, dije, y nos fuimos, se rieron, nos fuimos, y al día siguiente las tiraron. Qué locura, ¿no? Qué momento, la verdad. Ese. Digo, más allá, pero estar ahí en esa situación así como que estás en tu cotidiano y de pronto te estalla una bomba o ¿no? Y una situación límite que te lleva, Una y tragedia tremenda. sin duda, y algo así íntimo que te quiero preguntar, esta conexión con el arte, sobre todo con el canto, te, te abre una posibilidad de espiritualidad, ¿te conectás con ese aspecto de la humanidad o no? De lo Em, trascendente, digo, del arte, ¿no? Totalmente, totalmente. Em, no sé si puedo ponerlo en palabras, pero hay una conexión. El hacer música y entrar de lleno en en el acto creativo te pone en un plano diferente, que no es el plano de la cotidianidad. Activas cosas que tienen que ver con la espiritualidad, cuasi religioso, en donde entras en un plano de percepción y de sensibilidad muy diferente. Muy Me diferente. pensaba en este momento en este recital de música francesa, Mm, también en Carmen ahora recientemente, pero en el mm, recital de música francesa que lo he disfrutado tanto, cuando uno entra entra en profundidad de la poesía, y sobre todo de estos poetas franceses, y la música que estos compositores le pusieron, entonces como que uno hace como un viaje claro. a otro lugar, Mm, ¿no? Donde es como que de pronto entras en la imagen, en la pintura, en la foto de la escena y sos parte de esa cosa de ensueño, onírica, y realmente esa es una gran experiencia espiritual en sí, ¿no? es Una vez. como el éxtasis de Bernini, ¿te acordás? Ajá, Eh, sí, Y esa sí. concepción del éxtasis es,
la atomización en ese momento del hombre que se une a lo divino, ¿no? O sea, no hay límite entre lo divino y lo humano en ese momento así de clímax. Y pienso que el arte tiene mucho, lo bello tiene mucho de eso, ¿no? Un poco la belleza eh, es como que te confirma en lo vital, ¿no? Aún en la tragedia, ¿no? Pienso. Es interesante lo que decís, te confirma lo vital. Definitivamente, te confirma lo vital. Es como que te vas a otro lugar Sí, sí. Te y saca y te volvés. vuelve, ¿no? Y te pone de Exacto. nuevo ahí. Es una cosa, decís, bueno, Es un momento, pero una vez que pasás ese momento, te da una perspectiva diferente, te da una perspectiva de tu persona, en tu realidad, en tu pasado y en tu futuro y en tu finitud, ¿no? Y en la necesidad de estar conectado con la belleza, con lo espiritual, ¿no? Es importante. vos sabés que había no es Harold Bloom, pero el apellido era Bloom, ya me voy a acordar, un estudioso de la Biblia que escribió el libro sobre el libro de un libro de la Biblia que no me acuerdo en este momento, pero que él tiene la tesis de que una parte del Génesis lo escribió una mujer, ¿no? Y en la introducción de Ajá. ese libro, el libro de Jota se llama así. Sí, Ya después te voy a pasar bien el dato. Pero vos sabés que al inicio él dice que en hebreo el texto dice, y Dios cantó la luz, ¿no? O sea, no es que acá lo tradujeron después como dijo, ¿no? ajá. Y la palabra cantar, el verbo cantar, es distinto a decir, ¿no? Y entonces Sí. todavía más poético esa, que el creador diga y se hagan las cosas, ¿no? Cantarlo es como muy bonito. Tiene otra dimensión, ¿no? Que uno canta y el que canta ora dos veces. Pero ahora dos veces, ¿verdad? Eso. Sí, Escúchame, bueno, ya un poco lo último que te quiero preguntar con sí. esto de respecto de la memoria, la cultura y el futuro y el tiempo. ¿Qué, qué reflexión te merece esto que vos haces en el mundo, ¿no? Y esta memoria, tu familia, quién sos y qué rastro vas a dejar o qué querés dejar acá, qué mensaje, digo, en tu existencia, no en este momento acá en el Instagram. Sí, 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 difícil, difícil. A ver, yo creo que, no sé si decir que cada uno tiene una misión en el mundo, cada uno encuentra su camino, su manera de expresarse, su manera de este, encontrar un sentido a la vida, ¿no? Ya sea en la familia, los afectos, la tarea que a uno le toca realizar y el privilegio del que nos toca hacer, estar en el arte, el que pinta, el que escribe, el que hace una escultura, el músico. Esas son cosas privilegiadas, Sí, sin lugar a sin dudas. duda. Yo, si lo veo en perspectiva, Gustavo, 40, 50 años, cuando ya no esté más. Y espero de haber dejado, sí, seguramente habrá grabaciones, alguien, algún nieto, un bisnieto dirá, este era mi tío que cantaba, escuché la grabación, pero eso no es lo importante es, por eso esta urgencia que tengo yo en esta etapa docente, de transmitir el amor a lo que yo hago y los elementos técnicos para desarrollarlo, porque ese es para mí el gran legado. Y este proyecto del libro tiene que ver con eso también, ¿no? Pasar la antorcha en algo que puede desaparecer, como hablamos del tema de la lectura, ¿no es cierto? Y de tantas otras cosas, en esta metamorfosis vertiginosa en la que vivimos. Y acordate que las civilizaciones perduran en el tiempo no por un político de turno ni por alguna de estas cosas, perduran por el arte, la arquitectura, los monumentos, Por un la fresco, religión, sí, claro, la religión. exacto. Pero, y eso es lo que, los grandes países, las grandes culturas están profundamente arraigadas en todos los pilares de la cultura que entendemos tanto en el occidente como en el oriente. La literatura, Mm.
la música, la arquitectura, y puedo nombrar muchas más, pero lo demás es banal, pasa, se desaparece, se olvida rápidamente. Y en eso nos tenemos que concentrar. Sí, lo importante es la palabra, ¿no? Rescatar la palabra hoy tan vapuleada, tan menospreciada, porque a veces hay esos discursos que le dicen, ¿no? De desprecio por el otro, de violencia, ¿no? Y entonces creo que una gran tarea del arte, quizás, en este momento, es como reinventar el lenguaje, darle una fuerza, digo, lenguaje, digamos, del habla, pero también el lenguaje, esto que vos decís, la expresión de cada uno, ¿no? Me parece que es muy, muy... Vos usabas una palabra que me Fundamental. pareció maravillosa, tu urgencia, ¿no? La Ah, urgencia. Y creo que urge que aparezcan así eh, cosas interesantes que planteen, o la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Para mejorar, porque en realidad es eso, por ¿no? supuesto. Y que de alguna manera tratar, porque no siempre Sí, se puede, de estar totalmente desconectados en el proceso creativo, desconectados de lo político. sí, sí, sí. Porque si te pones a pensar, no importa cuál sea tu bandería política, a todo el mundo le gusta la séptima de Beethoven. El arte une, ¿Entendés? ¿no? El Lo arte bello une, no une, hay claro. división, no hay pelea, nadie se No hay, debate sobre la séptima de Beethoven o sobre exacto. una cantata de Bach. De Bach, decime. Entonces eso, los artistas no tenemos que olvidarnos de eso, es muy Ujú. importante. Sí, en ese momento de arte, ¿no? Estoy pensando, yo te he visto ahí en Carmen, Sí, y en ese momento de belleza, ya sea del coro, de cuando cantan solos ellos, eh, todos emocionados, ¿no? Y quizás todos pensamos distinto en ese momento ahí, pero en ese momento estamos todos ahí embargados por eso, por esa emoción. definitivamente. Es Así en muy el bello. mundo del arte, qué sé yo, tanto en Tucumán, con los teatros que yo trabajo acá, en el Mm. Teatro Colón, trabajamos al lado de uno que sabemos que piensa diametralmente opuesto. Pero en el momento, a los bifes, en el momento de hacer música juntos, eso no importa, eso desaparece. Vamos todo por ahí. Bueno, Gustavo, me ha encantado charlar con vos, te agradezco mucho tu tiempo. Así que estoy encantado de haber compartido este tiempo con vos. Te agradezco mucho compartir la memoria familiar, un poco de tu vida y tus pensamientos sobre algunas cuestiones que te he preguntado. Así que muchísimas gracias y espero verte, bueno, ya en tu próxima visita. No sé, será el próximo año. El próximo año. Muchas gracias a vos de darme esta oportunidad. Me encantó el tema de tu historia personal, historia familiar. Eso me pareció fantástico y gracias por darme el espacio para compartirlo. Bueno, antes de despedirte, les agradezco a todos los que se han unido. Bueno, ahí dice Lugones, gracias por la invitación. Victoria Paz, excelente, ambos gracias. Después MG Abdala, excelente, congrats a ambos. Y bueno, y otros que han saludado antes que ahora no los veo, pero bueno, se han sumado muchos, así que muchísimas gracias a todos los que se han sumado y gracias a vos y hasta la Gracias, próxima. Luciano. Será hasta la próxima. Un abrazo grande. Que estén bien. Gran Saludos abrazo. a todos. Chao, Chao, chao. chao.